Señal directa. 8 de la mañana con 30 minutos, regresamos a esta primera emisión de Señal Informativa. Por supuesto, le damos nuevamente la bienvenida. Ya le decía, antes de irnos a la pausa, el día de hoy vamos a platicar con Luis Zamora Cobian, el expresidente del Consejo Local del INE aquí en Jalisco, quien apenas el pasado 4 de abril de este mismo año acaba ya de sentarse oficialmente y tomar protesta ahí en el INE, en medio, por supuesto, de toda una vorágine que se ha venido suscitando en cuanto a los temas electorales, tanto nacionales y próximamente ya los estatales. Vienen las elecciones a gobernador y, bueno, pues todo esto ha generado, ya lo sabe usted muy bien, una serie de modificaciones en la ley también que se han venido haciendo. Y, pues bueno, justo de ese tema vamos a platicar con Luis Zamora para ver cómo estás recibiendo el INE aquí en Jalisco. Luis, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Gracias por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Efectivamente, bien lo dices, el pasado martes, 4 de abril, tomé posición como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco. Y efectivamente, dentro de las tareas que tenemos actualmente por desarrollar, tienen como fin precisamente el proceso electoral federal y local de 2024. Pareciera lejos, pero no, la verdad es que ya estamos muy cerca. Lo que pasa es que se ha generado cierta incertidumbre, tanto para las propias instituciones electorales como para la ciudadanía. El caso de la propuesta de reforma que se dio, la suspensión que se generó a la misma para que se mantuviera en el estado de cosas. Entonces hoy la norma vigente es precisamente la que hemos atendido con anterioridad y eso propicia que en próximas fechas, estoy hablando del mes de septiembre, si sigue así la condición de las autoridades jurisdiccionales, entonces en septiembre arrancaríamos el proceso electoral federal y local aquí en la entidad. Vamos a atender la elección en seis rubros, uno para la sucesión de quien será la gobernadora o gobernador del estado de Jalisco, también para la renovación del Congreso del Estado y los 125 ayuntamientos, así como el de presidente o presidenta de la República. También el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores serán renovadas. Entonces estamos hablando de una elección compleja, bastante retadora, porque bueno, en el caso del 2021 instalamos 10.203 casillas aquí en el estado de Jalisco. Consideramos, esos son los trabajos que estamos realizando actualmente y que tienen que ver también con el ejercicio permanente del Servicio Profesional Electoral Nacional y la rama administrativa en el Instituto Nacional Electoral. Todas estas estimaciones para que tengan las condiciones suficientes, idóneas y favorables para el ejercicio de derechos políticos y electorales, tanto de la ciudadanía, que hoy tenemos un listado nominal por encima de los 6.308.000 ciudadanas y ciudadanos aquí en Jalisco. Tenemos una estimación de que se incrementarán en un 4% el número de casillas y eso también es un motivo que hay que tener en cuenta y que tenemos en cuenta ahorita que nuestra presidenta del Consejo General señaló el pasado 3 de abril que hay el propósito de generar economías en la institución, siempre y cuando no se pongan en riesgo los objetivos institucionales y los estándares de calidad en los servicios que brindamos. Porque pues, cada día crece el padrón y el listado nominal y pues eso atiende. Estamos atendiendo en materia de distritación. Ahí es algo importante porque si bien no perdimos ningún distrito electoral, tenemos los 20 distritos electorales federales y locales, pero ya no como los conocía. Por ejemplo, el distrito 14, que estaba en el municipio de Guadalajara, pasa a ser parte del municipio de Tlajomulco. Es decir, hay una mayor movilidad social hacia Tlajomulco y pierde ese distrito Guadalajara. El municipio de Guadalajara se quedaría con 3
y se incrementa a 2 en el caso de Tlajomulco. Además que tenemos un impacto aproximadamente en 40 municipios, cerca de 40 municipios, en donde hay una transferencia entre los distritos, precisamente el impacto de atención a ciertos municipios. En el ámbito federal debo decirlo que como nuestra unidad de las secciones electorales y la medida de los distritos, esa es la demarcación, digamos, mínima de distritos, no afectaría significativamente estos cambios o transferencias de municipios, pero sí en lo local. Ya. Sí en lo local, entonces nos vamos a dar a la tarea, junto con el Instituto Electoral del Estado, precisamente para notificar y generar certidumbre o certeza en la ciudadanía, para saber hoy en qué distrito se encuentra su municipio, por quiénes van a tener oportunidad de votar y si hay la necesidad de cambiar o no sus credenciales para votar como usted. Luis, ¿esta reconfiguración que estás mencionando apenas se va a hacer en las próximas elecciones o ya se hizo anteriormente? Bueno, se va a aplicar. Esta redistritación apenas tuvo efecto o se aprobó el año pasado. Estuvimos atentos a esas tareas en todo el país, tanto del ámbito federal como del ámbito local. Y te digo, son los 20 distritos, no se pierde ningún distrito. Solo se mueve de municipio. En Jalisco, tanto del ámbito federal y local. Pero sí está solo el cambio de distrito, es el que tenía Guadalajara, distrito 14, pasa a Tlajomulco y ahí nos... Mencionabas que Tlajomulco iba a tener dos. ¿Es el 14? Tenía uno y ahora se suma el 14. Tiene 2, sería el 12 y el 14. 12 y 14. Oye, Luis, lo mencionabas cuando tomaste protesta el 4 de abril y hablabas de justamente la buena comunicación que hay entre el INE actualmente y el IEPC aquí en Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Hay algunas modificaciones con todo esto que se ha venido manejando en cuanto al INE, en las reformas, el famoso Plan B, lo que pasó, lo que no pasó, todo lo que se ha venido haciendo? Había cierto temor por parte de algunos funcionarios del INE, y lo sabes tú muy bien, y por parte de algunos funcionarios del IEPC, de que pudieran empezar a perder funciones o de que finalmente desaparecieran los institutos electorales municipales. Finalmente, ¿cuáles modificaciones se hicieron que nosotros como ciudadanos tengamos que estar enterados? Mira, el plan de reforma que estaba en marcha y que fue aprobado por el Congreso de la Unión, empezó a aplicar y en sus transitorios señalaban ciertas medidas para que las autoridades del Instituto Nacional Electoral y también las autoridades de los organismos públicos electorales locales pusieran en marcha el análisis y la construcción de los proyectos, la aplicabilidad de dicha norma. Sin embargo, hace unos días la Corte generó una suspensión ante una controversia presentada precisamente por el Instituto Nacional Electoral. Esto quiere decir, esta suspensión dejó las cosas en ese estado en el que se encontraban y dio la vigencia a la normatividad que venimos atendiendo prácticamente desde 2014. Y debo decirlo, desde 2014 aplicamos esa norma en 331 procesos electorales, igual número de elecciones, 331, incluyendo la del senador de Tamaulipas, que fue la última. Hoy están en marcha Estado de México y Coahuila, por ejemplo, elecciones locales que tendrán en junio. Y esa norma ha permitido al día de hoy que en esas 331 acciones para que la ciudadanía pueda elegir a sus gobernantes y representantes populares del ámbito local y federal, en ninguna hemos tenido problemas postelectorales, en ninguna. Y eso, si nos vamos a los 90s o inicios de este siglo, pues la verdad es una referencia importante de atender y deja ponértelo en una frase que yo recuerdo con toda claridad en atención, porque toda esta modificación de las reformas a esta norma han generado unas condiciones de contención para asegurar la equidad en la contienda, sobre todo el profesionalismo con que se atienden hoy la organización de los procesos electorales y las elecciones, el servirle a la ciudadanía con extrema calidad y calidez,
para la obtención de su credencial para votar con fotografía y muchos más productos que se tienen, pero lo particular, el poder elegir libremente a quienes serán nuestros gobernantes y nuestros representantes populares, tanto locales como federales. Y hay una frase que yo recuerdo. Yo soy de los 80s. Y ir a votar en aquellos tiempos o en los 90s, decían, ¿para qué voy si ya sé quién va a ganar? Ya, claro. Era, y digo, muchos y muchas recordamos esa situación. Hoy está fuera esa frase de la comunicación de la ciudadanía para ejercer sus derechos políticos y electorales. Esa frase hoy no forma parte de eso. Y eso quiere decir que algo hemos hecho bien con esa norma precisamente para llegar a eso. Sin embargo, el Poder Legislativo es el que tiene las competencias para ajustar precisamente la normatividad que aplica y que nosotros atendemos como autoridades administrativas. Entonces, nosotros, en el momento que fue vigente o se mantuvo vigente, tanto el INE como los organismos públicos locales hicimos lo que correspondía a una autoridad administrativa, atender lo que la ley señalaba en eso. Sin embargo, hoy la que está vigente es la otra. Claro. Luis, con todos sus asegúnes y con todas las partes que pueden, por supuesto, ser perfectibles en un sistema democrático, o sea, es evidente que ha habido un avance en democracia en el país y el INE ha sido como parte fundamental en esto. Todo esto, todas estas últimas discusiones mediáticas que se han dado en el país, donde se ha venido atacando de manera constante la credibilidad de un instituto electoral que además es el que se encarga de todas las elecciones a nivel nacional. Desde tu forma de ver qué tan benéfico ha sido, por un lado podemos decir, claro, se entra en una discusión, se hace un replanteamiento y vemos cómo está todo el tema, pero también por otro lado ese tipo de reformas, ¿qué tanta credibilidad le van a dar o van a hacer que pierda en las próximas elecciones, sobre todo a nivel presidencial? Mira, es una pregunta muy, muy favorecedora porque todo esto ha propiciado un mayor interés de la ciudadanía para conocer qué hace el Instituto Nacional Electoral y qué hacen los institutos electorales locales, a razón del fortalecimiento de la democracia. Entonces, lograr el 70% de confiabilidad de la ciudadanía, no lo habíamos tenido. Sí, ¿no? Entonces, mi respuesta sería que ha sido muy favorable porque también nosotros el reto que hemos atendido y atenderemos puntualmente es a continuar haciendo pedagogía de la materia electoral para que la ciudadanía tenga claridad qué hacemos, qué no hacemos y hacia dónde encaminamos los esfuerzos junto con la ciudadanía. Porque no es nada más cosa de las instituciones, sino también ese acompañamiento que la normatividad establece precisamente para que se involucren en esos ejercicios. Te pongo de ejemplo, la autoridad máxima el día de la jornada electoral se llaman funcionarios de casilla. Y todos los funcionarios de casilla son ciudadanas y ciudadanas como tú y como yo, comunes, pero con un alto reconocimiento social por el compromiso de atender precisamente la recepción del ejercicio del sufragio. Porque de momento pues la gente le puede dar un valor trivial a este asunto cuando son papeles. Pero cuando ya están en la casilla y regresan a nuestros consejos, sean los distritales, municipales, al Consejo General del Instituto Electoral del Estado o del propio Instituto Nacional Electoral, ahí son los votos. Y los cuidamos celosamente con una cadena de custodia que no le perdemos de vista en ningún momento. Entonces, a eso me refiero con los estándares de calidad. Esos estándares de calidad no pueden desaparecer. Y claro que muchos de estos, dirá alguien, no, pues en la norma no se tocó eso, pero también cuestan. Sí, por supuesto. Entonces, pues claro que por eso los institutos electorales, tanto federal como locales, pues requerimos de esa situación. Y a veces, si lo vemos en miles, se escucha mucho,
pero el presupuesto de operación de 2022 del Instituto Nacional Electoral representó el 0.17% del presupuesto de egresos de la Federación, que fue más de 8 billones de pesos. Entonces, a mí me parece que esa consideración debiera de atenderse como inversión y no como gasto. Claro. Y además, nosotros estamos comprometidos con nuestra presidenta y con la ciudadanía, precisamente a ver algunas condiciones en donde pudiéramos, claro, generar las economías necesarias. 0.17% cuando además lo que está en juego no es un asunto menor. Luis Zamora, muchísimas gracias. Al contrario, Víctor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias y buen día. Pues ahí la voz de Luis Zamora Cobian, presidente del Consejo Local del INE en Jalisco. Y bueno, seguramente podremos y seguiremos platicando muchísimo más de estos temas con el presidente del Consejo, porque mucho todavía por, sobre todo, entender como ciudadanos. Vamos a una pausa y regresamos.